Hola a todos. Mi nombre es Rosa, y los huesos que me sostienen ya cuentan 68 años de historias. Hoy les escribo desde mi rincón, un lugar al que llamo hogar, rodeada de risas y del aroma a canela con chocolate caliente. Pero la historia que quiero compartir no es sobre esta paz que vivo ahora, sino sobre el día en que el piso desapareció bajo mis pies, el día en que me volví invisible para mi propia familia. Muchos aquí cuentan historias de enfermedades superadas o de nuevas habilidades aprendidas en la vejez, y todas son admirables. La mía es un poco diferente. Es la historia de cómo, en un solo día, fui arrojada al abismo más profundo del desamparo, y de alguna forma, encontré una escalera que ni siquiera sabía que existía. Es la historia de cómo una anciana, con una maleta pequeña y el corazón en pedazos, redescubrió que su valor no estaba en la opinión de nadie. Antes de aquel día, mi vida era silenciosa, casi una nota al pie de página en la vida de mi única hija, Mariana, y de su esposo, Ricardo. Yo vivía con ellos en una casa bonita en Coyoacán, con bugambilias de colores desbordándose por el muro. Para quien veía desde fuera, parecía la familia perfecta, la madre anciana, bien cuidada, viviendo bajo la protección de sus hijos. Pero dentro de aquellas paredes, yo era como un mueble antiguo, una pieza de herencia que ya no combina con la decoración moderna. Estaba allí, ocupando espacio, y me sacudían el polvo de vez en cuando por pura obligación. Ricardo estaba obsesionado con el estatus, con escalar socialmente, y en sus planes ambiciosos, una suegra viuda y sin recursos era un lastre, una carga que le impedía volar más alto. Mariana, mi hija, estaba tan inmersa en el mundo de su marido que ya no me veía. Solo veía lo que Ricardo veía, un problema que había que resolver. Aquella mañana de martes, el aire de la casa se sentía diferente. Había una quietud tensa, como el silencio que precede a una tormenta. Ricardo estaba más amable de lo normal y Mariana evitaba mi mirada, ocupándose con tareas triviales. Junto a la puerta estaba una pequeña maleta mía. «Mamá», dijo Mariana, con una voz que intentaba ser alegre, «le tenemos una sorpresa, unas pequeñas vacaciones, un lugar para que descanse». Una chispa de esperanza, tonta y terca, se encendió en mi pecho. Quizás me equivocaba sobre ellos, quizás todavía les importaba, pero, en el fondo de mi alma, un escalofrío me decía que algo estaba terriblemente mal. Era la misma sensación que tenía de niña, justo antes de recibir un regaño que sabía inevitable. Aún así, dejé que me guiaran hacia el coche, con la pequeña maleta en la cajuela, y mi corazón dividido entre un deseo infantil de creer y la sabiduría amarga de mis años. Antes de continuar, pido permiso para hacer una pequeña pausa en mi relato. Sé que muchos de ustedes que leen estas historias buscan fuerza, y me hace feliz compartir la mía, pero veo que más del 70% de las personas que siguen este foro no están suscritas. Si mi historia, o las otras que se comparten aquí, tocan su corazón, les pido que se suscriban. Es un gesto simple, pero que nos ayuda a seguir trayendo más contenidos inspiradores en el futuro, más relatos que pueden, quién sabe, transformar la vida de alguien. No se pierdan más historias que podrían ser la luz que buscan. Suscríbanse ahora y activen las notificaciones para no perderse nada. Ahora, prepárense para continuar este viaje conmigo, para entender cómo, del abandono total, puede nacer el coraje. El cambio comienza con la decisión de no rendirse. Volvamos a aquel día. El coche se deslizaba por las calles de la Ciudad de México. Yo miraba por la ventana, pero no veía las jacarandas moradas ni las fachadas coloridas. Solo veía el reflejo de mi propio rostro, un rostro envejecido y confundido. Ricardo conducía con las manos tan apretadas al volante que sus nudillos estaban blancos. Mariana, a su lado, miraba fijamente hacia el frente, como si la carretera fuera la cosa más interesante del mundo. El silencio dentro de aquel coche era más pesado que cualquier discusión. Era un silencio lleno de palabras no dichas, de decisiones tomadas sin mí, de un veredicto que yo ya sentía, pero me negaba a aceptar. Quería preguntar a dónde íbamos, pero el miedo a escuchar la respuesta era más grande que la angustia de la duda. Cada kilómetro recorrido parecía alejarme más de todo lo que conocía, llevándome a un destino desconocido y aterrador. De repente, el coche se detuvo. No, frente a un hotel, ni a una casa de campo,
ni a la casa de algún pariente. Se detuvo al borde de una acera concurrida, justo al lado de la alameda central. El sonido de los organilleros, el olor a elotes asados y el murmullo de decenas de personas invadieron el coche en cuanto Ricardo apagó el motor. Miré hacia afuera, a los árboles, al Palacio de Bellas Artes a lo lejos, y un nudo de hielo se formó en mi garganta. Aquello no era un lugar de vacaciones. Aquello era un lugar de paso, un lugar donde la gente va y viene, un lugar donde uno puede desaparecer entre la multitud. Mariana seguía sin mirarme. Su rostro estaba pálido y se mordía el labio inferior. Fue entonces cuando la chispa de esperanza en mi pecho se apagó por completo, dejando solo un humo amargo de pavor y traición. Ricardo finalmente rompió el silencio. Su voz era fría, práctica, como si estuviera dando instrucciones a un empleado. «Doña Rosa», dijo, sin usar la palabra suegra, «tenemos que resolver unos asuntos urgentes de mi nuevo negocio. No podemos llevarla con nosotros. Espere aquí en esta banca. Volvemos por usted en unas horas». Salió del coche, abrió la cajuela y puso mi pequeña maleta en la banqueta, junto a una banca de hierro forjado. No hubo cariño, no hubo preocupación, solo la eficiencia cruel de quien se deshace de un objeto incómodo. No me dio tiempo a responder, a protestar, a suplicar. Mariana finalmente giró el rostro hacia mí, y en sus ojos vi una mezcla de vergüenza y alivio que dolió más que cualquier golpe. Ella no dijo una palabra, solo desvió la mirada de nuevo. Ricardo entró al coche, cerró la puerta de un portazo, y sin una última mirada, arrancó, el vehículo siendo rápidamente engullido por el tráfico caótico de la Avenida Juárez. Me quedé allí, de pie en la acera, junto a mi maleta, el sonido del motor alejándose hasta desaparecer por completo. El mundo a mi alrededor continuaba a su ritmo frenético, gente caminando deprisa, parejas riendo, niños corriendo. Para todos ellos, yo era solo una viejita sentada en una banca del parque, pero para mí, en ese instante, el mundo había dejado de girar. Era como si una bomba silenciosa hubiera explotado dentro de mí, dejándome sorda, ciega y completamente sola, en medio de una de las ciudades más pobladas del mundo. El aire parecía enrarecerse, difícil de respirar. Me senté en la banca de hierro, que estaba fría a pesar del sol de la tarde. Mi primera reacción fue la negación. «Van a volver», me repetía a mí misma, en un susurro que nadie podía oír. Ricardo dijo que era un asunto urgente. Lo van a resolver y volverán. Cada coche gris que pasaba, parecido al de ellos, hacía que mi corazón diera un salto de esperanza, seguido por una caída dolorosa en el estómago cuando veía que no era el coche correcto. Las horas comenzaron a arrastrarse, lentas y crueles. El sol empezó a bajar en el cielo, pintando el Palacio de Bellas Artes con tonos de naranja y dorado, una belleza que yo no podía sentir. Tonelaine, vendedor de elotes, guardó su carrito. El organillero se fue, y la banca a mi lado, antes ocupada, ahora estaba vacía. La negación fue disolviéndose, dando paso a una certeza fría y cortante. No iban a volver. Con las manos temblorosas, abrí mi bolso. Mis dedos, arrugados y manchados por la edad, buscaron algo familiar, algo que me anclara a esa realidad que se deshacía. Encontré lo que buscaba, una pequeña estampa, gastada y suavizada por el tiempo, de la Virgen de Guadalupe. No soy una mujer de ir a misa todos los domingos, pero la morenita siempre había estado conmigo, un regalo de mi madre. Sostuve esa imagen con fuerza, sintiendo la textura del papel viejo en la palma de mi mano. No recé pidiendo un milagro, no pedí que volvieran. En ese momento, solo pedí fuerza, fuerza para respirar, fuerza para no desmoronarme allí, en esa banca, y convertirme en un charco de lágrimas y desesperación. La Virgen no me respondió con una voz divina, pero el simple acto de aferrarme a esa imagen me dio un punto de enfoque, una pequeña brasa de dignidad en medio de la tormenta de humillación que me consumía. Mientras la noche comenzaba a caer y el frío de la ciudad empezaba a penetrar mi abrigo delgado, la desesperanza amenazaba con tragarme por completo. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iría? No tenía dinero, no tenía a dónde ir. No tenía a nadie. Yo era una nada, una hoja seca llevada por el viento. Y fue allí, en el fondo del pozo, que un recuerdo antiguo, cubierto por el polvo de décadas, comenzó a emerger. Un recuerdo de mi padre,
Un hombre simple, pero con una mirada que veía lejos. Lo recordé entregándome un fajo de papeles amarillentos, poco antes de fallecer. «Rosita, esto no vale nada ahora», me dijo, con su voz ronca. «Es solo un terreno baldío, un tiradero polvoriento allá por los rumbos de Santa Fe. Pero guárdalos. La tierra nunca pierde su valor, mija. Guárdalos». En aquel entonces, y por todos los años que siguieron, esas palabras no significaron nada. Era solo un pedazo de tierra inútil. Pero esa noche, sentada en esa banca, la palabra tierra sonó diferente. Sonó como algo sólido, algo mío. Aquel recuerdo de mi padre era como encontrar una única vela encendida en una casa oscura y sin electricidad. Santa Fe. En mi juventud, el nombre era casi una broma. Un lugar a donde la ciudad enviaba lo que ya no quería. Un conjunto de minas de arena, basureros y barracas improvisadas, donde el viento levantaba un polvo fino que lo cubría todo. Mi padre, con su terquedad de campesino, insistía: «La ciudad va a crecer para acá, Rosita. Un día, esto va a ser el corazón de algo nuevo». Mi madre y yo nos reíamos. Decíamos que era un soñador. El terreno se quedó allí, olvidado. Una anécdota familiar. Después de que mi padre se fue, y mi madre también, los papeles fueron guardados en una caja de metal, junto con mis actas y fotos antiguas. Una reliquia inútil de un padre soñador. Pero ahora, sentada en el frío cortante de la Alameda, esa broma antigua parecía la única cosa seria en el mundo. El primer paso es siempre el más difícil, ¿no es así? En mi caso, era literalmente levantarme de esa banca. Mi cuerpo dolía, mis músculos parecían haberse convertido en piedra. La inercia de la desesperación es una fuerza poderosa. Te susurra que te quedes quieta, que aceptes el final, que simplemente dejes de luchar. Por un momento cedí, cerré los ojos e imaginé simplemente dormirme allí y no despertar más. Pero la imagen del rostro decepcionado de mi padre, el hombre que creía que la tierra nunca pierde su valor, me vino a la mente. Y justo después, la imagen del rostro satisfecho de Ricardo al deshacerse de mí. La rabia, amigos míos, a veces es un combustible mejor que la esperanza. Usé esa pequeña llama de indignación para mover mis piernas, para ponerme de pie. Mi primer pensamiento claro, mi primer plan, fue: necesito encontrar esos papeles. ¿Pero dónde? La respuesta vino como un puñetazo en el estómago. La caja de metal. La caja estaba en el fondo de mi closet, en el cuarto que ocupaba en la casa de Mariana, la casa a la que jamás podría volver, el candado de la puerta de entrada, la mirada de desprecio de Ricardo, la vergüenza en los ojos de mi hija, eran muros más altos que cualquiera que yo pudiera escalar. Abrí mi pequeña maleta allí mismo, en la acera, bajo la luz débil de un poste. Revolví las pocas prendas de ropa, el saquito de lana, los zapatos cómodos que Mariana había empacado para mí. Nada. Solo ropa, un jabón y un libro de oraciones. Lo habían planeado todo con cuidado. Me dieron lo suficiente para que pareciera que iba a algún lugar, pero nada que me diera poder, nada que me conectara con mi pasado o con cualquier bien que yo poseyera. La caja de metal estaba allá, y yo estaba aquí. La distancia entre la Alameda Central y Coyoacán nunca pareció tan grande, tan imposible de cruzar. La noche se cerró por completo, y con ella vino un frío que calaba hasta los huesos. El hambre, que había ignorado por la adrenalina del shock, comenzó a manifestarse en punzadas en mi estómago. Me senté de nuevo, la maleta abierta e inútil a mis pies, y la realidad me golpeó con toda su fuerza. No tenía a dónde ir. No tenía dinero para un café, mucho menos para un hotel. Era, oficialmente, una persona en situación de calle. Las lágrimas que contuve todo el día comenzaron a rodar, calientes y silenciosas, por mi rostro frío. Fue entonces cuando un muchacho, no mucho mayor que mi nieto, que vendía atole y pan dulce, en un carrito, se acercó, me vio allí, encogida, y sin decir una palabra, me extendió un vaso de unicel humeante de atole de chocolate y una concha de vainilla. «Para usted, abuelita. Hace mucho frío esta noche». Intenté negarme, balbuceando que no tenía dinero, pero él solo sonrió e insistió. Aquel gesto,
Esa pequeña bondad de un completo extraño fue como una cobija para mi alma. Me dio el calor y la fuerza para no rendirme. Mientras tomaba el atole caliente y el calor se esparcía por mi pecho, una nueva idea comenzó a formarse, alejando la niebla del pánico. Si los documentos originales estaban fuera de mi alcance, no eran la única prueba de mi posesión. En México, todo lo que es importante, todo lo que involucra tierras y propiedades, pasa por un notario público. Mi padre no era un hombre de hacer las cosas a medias. Él habría registrado todo legalmente. El nombre. Traté de forzar mi memoria, hurgando en las telarañas de casi 50 años. Hernández. Sí, ese era el nombre. Licenciado Hernández. Una oficina antigua, en algún lugar del centro de la ciudad. Mi padre la describió una vez. Era un hilo de esperanza frágil, casi invisible, pero era un hilo. Mi objetivo cambió. Ya no necesitaba la caja de metal. Necesitaba encontrar la notaría pública del licenciado Hernández. Sobrevivir la noche era el desafío inmediato. Quedarme en la Alameda, un blanco fácil y expuesto, estaba descartado. Con la fuerza renovada por el atole caliente y la gentileza del muchacho, cerré mi maleta, le di las gracias con los ojos llenos de lágrimas y comencé a caminar. No tenía un destino, solo el instinto de buscar un lugar más seguro, más resguardado. Arrastrando la pequeña maleta de rueditas, que ahora parecía pesar 1 tonelada, caminé por las calles cada vez más desiertas. El centro de la ciudad, tan vibrante durante el día, se transformaba en un lugar de sombras y ecos por la noche. Encontré refugio en la entrada de una iglesia antigua, cuyas puertas macizas de madera creaban un pequeño recoveco protegido del viento. Me senté en los escalones de piedra, abrazando mi bolso contra el pecho y la maleta entre mis pies. No dormí. Pasé la noche en un estado de vigilia, escuchando los sonidos de la ciudad dormida, el corazón saltando a cada paso que se acercaba, rezando para que la mañana llegara pronto. Y llegó. El primer gris pálido en el cielo del este fue la vista más hermosa que he tenido. El amanecer sobre la Ciudad de México no trajo un alivio mágico a mi situación, pero trajo el fin de la oscuridad y la vulnerabilidad de la noche. Sobreviví. Ese simple pensamiento resonó en mi mente. Había pasado la peor noche de mi vida, y todavía estaba aquí. El dolor en mi cuerpo era intenso. Cada articulación se quejaba del frío y de la posición incómoda, pero había algo nuevo dentro de mí, una determinación fría y dura como el escalón de piedra en el que pasé la noche. La desesperación de la víspera se había solidificado en un propósito inquebrantable. Hoy, ya no era una víctima sentada en una banca. Hoy, era una mujer con una misión: encontrar la notaría número 12. Comenzar el viaje fue un acto de fe. No tenía dinero para el metro, mucho menos para un taxi. Tendría que ser a pie. El centro de la Ciudad de México es un laberinto de calles y avenidas, y yo solo tenía un nombre y un vago recuerdo de que la oficina estaba en el centro. Comencé a preguntar. El primer policía al que me acerqué me miró con desconfianza, viendo solo mi apariencia, desaliñada, y la pequeña maleta. Pero insistí, usando un tono de voz firme, el tono de una abuela que no acepta un no por respuesta. Para mi sorpresa, fue servicial, dándome una dirección general, y así comenzó mi peregrinación urbana. En cada esquina, preguntaba de nuevo, sintiendo la humillación de pedir ayuda, pero tragándome mi orgullo a cada paso. El sol subía, la ciudad despertaba, y yo caminaba, calle tras calle, mis piernas ancianas protestando, pero mi mente enfocada en un único objetivo. Cada paso era una pequeña victoria contra el intento de ellos de borrarme. Después de lo que parecieron horas de caminata, siguiendo las instrucciones fragmentadas de extraños, finalmente la encontré. No era un edificio moderno de vidrio y acero, como podría haber imaginado. Era un edificio antiguo, apretujado entre una tienda de telas y una tortería, en una calle que el tiempo parecía haber olvidado. La fachada estaba gastada, la pintura descascarada, pero en la pared, junto a la puerta de madera oscura, había una placa de latón, oxidada por el tiempo. Notaría Pública 12, Lic Armando Hernández e hijos. Mi corazón dio un salto. Era real. El nombre de mi padre todavía estaba, de alguna manera, ligado a este lugar. Me detuve frente a la puerta, respirando hondo, el olor a polvo y papel viejo emanando del interior. Sentí una oleada de miedo. ¿Y si me echaban? ¿Y si los registros se habían perdido?
Reuní todo el coraje que me quedaba, arreglé mi abrigo arrugado y empujé la pesada puerta. El interior era oscuro y olía a archivos antiguos. Detrás de un mostrador de madera maciza, una muchacha joven, con audífonos y una expresión de aburrimiento, tecleaba furiosamente en una computadora. Levantó los ojos hacia mí, y su expresión cambió de aburrimiento a impaciencia. Barrió mi aspecto de arriba abajo. El cabello despeinado, el abrigo sucio, la maleta de viaje barata. Claramente, yo era alguien que no pertenecía a ese lugar. «Sí, diga», dijo, con una voz cortante, que apenas ocultaba el desprecio. Por un segundo, mi coraje vaciló. Quise darme la vuelta y salir corriendo, pero entonces recordé el atole caliente, la sonrisa del muchacho y mi determinación fría de la madrugada. Enderecé la espalda, me acerqué al mostrador y con una voz que sonó sorprendentemente tranquila y firme, comencé a hablar. «Buenos días, señorita. Mi nombre es Rosa Montoya. Estoy buscando el registro de un terreno a nombre de mi padre, Gabriel Montoya. La transacción se hizo hace casi 50 años, por el licenciado Armando Hernández». Me miró con escepticismo, lista para despacharme, pero algo en mi firmeza la hizo dudar. Con un suspiro exagerado dijo: «Voy a ver qué puedo hacer. Espere ahí», y desapareció por una puerta en el fondo, dejándome en un silencio tenso, esperando un veredicto que podría cambiarlo todo. La espera en esa oficina fue una de las más largas de mi vida. Cada minuto se estiraba, se arrastraba, pesado con el polvo y el silencio del lugar. El único sonido era el tic-tac lento y solemne de un reloj de péndulo en un rincón, marcando el tiempo de una vida que parecía suspendida. Miraba los altos estantes, repletos de carpetas y libros encuadernados en piel, cada uno conteniendo miles de historias como la mía, secretos y destinos sellados en papel y tinta. Mi mente, exhausta, recorría todos los escenarios posibles. ¿Y si la muchacha no encontraba nada? ¿Y si los registros de medio siglo atrás se habían perdido en alguna inundación? ¿O en uno de los terremotos que castigan nuestra ciudad? ¿Y si todo esto, todo este viaje, era solo el delirio de una anciana desesperada? Me aferraba al borde del mostrador de madera, sintiendo el barniz gastado bajo mis dedos, como si pudiera evitar que me desmoronara. Finalmente, oí el sonido de pasos que regresaban. La puerta del fondo se abrió y la muchacha reapareció. Su expresión, sin embargo, había cambiado. El aburrimiento y la impaciencia habían sido reemplazados por una curiosidad renuente, casi un asombro. Cargaba un libro enorme, un tomo pesado con la cubierta de piel agrietada y cubierto por una capa gruesa de polvo, que depositó en el mostrador con un golpe sordo. «Encontré algo», dijo, la voz más baja que antes, mientras soplaba el polvo de la cubierta. «Gabriel Montoya, compra de un lote rústico en la zona de Santa Fe, año de 1975. Mi corazón se detuvo y luego comenzó a latir descontroladamente. No estaba loca. La memoria no me había traicionado. Era real. La validación de Moumont. Esas simples palabras fue como el primer vaso de agua después de días de sed. Era la prueba de que mi padre existió, de que su sueño existió y de que, de alguna forma, yo todavía estaba conectada a él. Con un esfuerzo, abrió el pesado libro, las páginas amarillentas y quebradizas crujiendo en protesta. Pasó el dedo por varias páginas, hasta detenerse en una. «Aquí está», dijo, girando el libro hacia mí. Ante mis ojos había una página de caligrafía impecable, la tinta negra un poco desvaída, pero perfectamente legible, la elegante escritura del licenciado Armando Hernández, el padre. Allí estaba la descripción de la propiedad, las medidas, las colindancias con los terrenos vecinos, y los nombres: Gabriel Montoya, comprador. Y más abajo, en una anotación marginal con una fecha posterior, el registro del testamento, transfiriendo la propiedad a su única y universal heredera, Rosa Montoya de Pérez. Ver mi nombre allí, escrito con esa tinta antigua, ligado a esa tierra, fue una de las experiencias más profundas de mi vida. Era un documento, sí, pero para mí era un acta de existencia. En ese momento, yo no era la mujer abandonada en la Alameda. Yo era Rosa Montoya, propietaria. El cambio en la postura de la muchacha fue sutil, pero inmediato. Ya no me veía como un estorbo. Me veía como una cliente, una persona con un registro oficial en ese libro sagrado de propiedades.
Se enderezó, y su tono se volvió más profesional, casi respetuoso. Este terreno en Santa Fe, comenzó, mirándome con un interés genuino. ¿Usted sabe la ubicación exacta? ¿Tiene alguna referencia? La pregunta era lógica, pero para mí, la respuesta era un retrato del pasado, una imagen congelada en el tiempo, completamente desconectada de la realidad actual. Estaba a punto de descubrir cuán desconectada estaba. Claro que me acuerdo, respondí, con la voz un poco temblorosa por la emoción. Mi papá me llevó allá una vez cuando yo era joven. No era nada, señorita, solo un terreno baldío, polvoriento. Quedaba cerca de unas minas de arena y de un gran basurero. El olor no era de lo mejor, y el viento era terrible. Mientras hablaba, vi una sonrisa lenta e incrédula formarse en el rostro de la muchacha. Me miró a mí, luego al documento sobre el mostrador, y de vuelta a mí, como si no pudiera conciliar las dos realidades. Señora Montoya, dijo pausadamente, con todo respeto, creo que hablamos de dos Santa Fes muy distintas. Por favor, mire aquí. Con unos clics rápidos, giró el monitor de su computadora en mi dirección. Lo que vi en la pantalla me dejó sin aliento. No había basurero, no había polvo. El monitor exhibía imágenes aéreas de una ciudad del futuro, un paisaje que yo solo había visto en películas, rascacielos de cristal que perforaban el cielo, edificios corporativos con nombres de bancos y empresas multinacionales, complejos residenciales de lujo con piscinas azules brillantes en las azoteas y parques verdes perfectamente cuidados. Era un bosque de concreto y acero, moderno, rico y poderoso. Esto, dijo la muchacha, apuntando al centro de la imagen, es Santa Fe hoy, uno de los metros cuadrados más caros de toda América Latina. Yo miraba la pantalla, ese mundo alienígena, y mi mente se negaba a procesar la información. No podía conectar esa imagen deslumbrante con el recuerdo del terreno inútil de mi padre. Era como si me hubiera dejado un pedazo de desierto, y mientras yo no miraba, se hubiera transformado en un oasis de oro. Señora Montoya, la voz de la muchacha me trajo de vuelta de ese trance. Ahora, su tono no era de respeto, sino de pura admiración, de asombro. Usted no tiene un terreno baldío. Con la ubicación descrita en este libro, en este punto exacto de la ciudad, usted tiene una verdadera mina de oro. Su curiosidad pudo más que el protocolo. Sus dedos volaron por el teclado de nuevo, abriendo un sitio de consultoría inmobiliaria, tecleando los datos de mi lote. Giró el monitor hacia mí una vez más. En la pantalla había un número tan grande, con tantos ceros después, que mi cerebro de 68 años, acostumbrado a contar los centavos para el pan, simplemente no pudo computarlo. Era una cifra abstracta, fantasiosa, el tipo de número que se ve como premio en la Lotería Nacional, no en un documento polvoriento de una notaría. Mis piernas cedieron. Tuve que agarrarme con fuerza al borde del mostrador para no caer. El aire pareció haber sido succionado de mis pulmones. No grité, no lloré, no me desmayé. Fui presa de un vértigo silencioso y abrumador. El mundo giró. En mi mente, el frío de la noche anterior, la humillación en el rostro de Ricardo, el sabor del atole caliente, el dolor en mis pies, todo se mezclaba con ese número imposible en la pantalla. No era alegría lo que sentía, era shock. Un shock tan profundo que me dejó hueca por dentro. En menos de 24 horas, había pasado de ser una carga en una casa cómoda a una indigente abandonada. Y ahora era esto. Una millonaria. La palabra sonaba extraña, ridícula. Yo seguía siendo la misma Rosa, con el mismo abrigo arrugado y el mismo corazón herido. La muchacha, que ahora me miraba con una mezcla de lástima y fascinación, pareció entender mi estado de shock. Salió de detrás del mostrador, tomó un vaso de agua de un garrafón y lo puso en mi mano temblorosa. «Señora, escuche», dijo, con una gentileza que no habría imaginado posible en ella. «Usted necesita ayuda, de un buen abogado, alguien de confianza. Gente poderosa va a querer chamaquearla cuando sepan de esto. No hable con nadie sobre esto hasta que tenga un profesional a su lado». Ella, que unas horas antes apenas me dirigió la mirada, ahora se había convertido en mi primera aliada. Tomó un pedazo de papel y anotó el nombre y el teléfono de un abogado, un primo suyo, dijo, que era honesto y bueno con casos de inmuebles. Ese gesto de humanidad, en ese momento,
Valió más que todos los ceros en la pantalla de la computadora. Salí de la oficina de la notaría y la luz del sol me cegó por un instante. El ruido de la calle, los coches, la gente, todo parecía exactamente igual que cuando entré, pero yo era diferente. El mundo era diferente. Caminaba por la misma acera, arrastrando la misma maleta, vistiendo la misma ropa, pero era como si estuviera flotando. La mujer que entró en esa oficina era una náufraga aferrándose a un trozo de madera. La mujer que salió era... ¿qué? No lo sabía. El peso aplastante de la desesperación había sido reemplazado por el peso vertiginoso de la posibilidad. Todavía no tenía a dónde ir. Todavía no había comido nada más que ese pan dulce de la noche anterior. Pero el problema ya no era ¿cómo voy a sobrevivir hasta mañana? El problema, ahora, era una pregunta mucho más grande. ¿Qué hago con el resto de mi vida? Lo primero que hice fue mirar el trozo de papel en mi mano, el nombre, Licenciado Suárez, y un número de teléfono. Era mi única conexión con la nueva y vertiginosa realidad. ¿Pero cómo llamar? Mi celular, un aparato simple que apenas sabía usar, estaba en el cajón de mi antiguo cuarto en Coyoacán. Rebusqué en mi bolso y en los bolsillos del abrigo. Encontré algunas monedas, suficientes para un café, quizás. La riqueza que la computadora de la muchacha me mostró era un espejismo lejano. Mi realidad inmediata era la de una mujer sin teléfono y con poquísimos pesos en el bolsillo. Miré a mi alrededor, buscando un teléfono público, esas reliquias del pasado, que ya casi no se ven. La ironía de la situación era cruel. Yo era, en el papel, una mujer rica, pero estaba más desamparada que nunca. Encontré lo que buscaba en una pequeña papelería, un lugar apretado que olía a tinta y papel nuevo. El dueño, un señor de lentes gruesos, me miró con curiosidad mientras le pedía usar el teléfono. Le ofrecí mis pocas monedas, y él las rechazó con un gesto de la mano. Marqué el número con el dedo tembloroso. Una secretaria atendió, y pedí hablar con el licenciado Suárez, explicando que su prima, la chica de la notaría 12, me había recomendado. Él atendió, la voz sonando ocupada y profesional. Intenté explicar mi situación sin parecer una loca. Hablé de una herencia antigua, de un terreno en Santa Fe, de la necesidad de orientación legal. Fui vaga, con miedo de decir demasiado. Él fue educado, pero distante, probablemente acostumbrado a todo tipo de historias. Entiendo. ¿Puede venir a mi oficina mañana por la mañana, a las 10? Preguntó. Traiga todos. Los documentos que tenga. Sentí una punzada de desesperación. ¿Mañana? Necesitaba ayuda ahora, pero no podía exigir nada. Acepté, agradecí y colgué, sintiendo el peso de otra noche de incertidumbre por delante. Con un día y una noche enteros por esperar, la sensación de desamparo volvió con fuerza. Tenía un destino, una cita, pero el tiempo hasta entonces era un desierto que debía atravesar sola. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Volver a la entrada de la iglesia parecía una sentencia. El shock del descubrimiento de la fortuna estaba pasando, y en su lugar, la realidad fría y dura de mi condición se instalaba de nuevo. Todavía era una indigente. El hambre, la sed, el agotamiento, el miedo. Ese número con todos los ceros no podía comprarme un plato de comida o una cama segura para esa noche. Me senté en una banca de un parque, no muy lejos de allí, y observé a la gente pasar, cada uno con sus propios rumbos, sus propias vidas. Me sentí como un fantasma, invisible, atrapada entre dos mundos, el de la mujer que yo era y el de la mujer que, aparentemente, estaba destinada a ser. Fue entonces cuando tomé una pequeña decisión, un acto de rebeldía contra mi propia miseria. Miré las pocas monedas en mi mano. Eran suficientes para un pan, o para la entrada de un baño público. Elegí el baño. Encontré uno en la estación de metro cercana, pagué la cuota y entré. Ese pequeño espacio con olor a cloro fue mi primer santuario. Me lavé la cara con agua fría, sintiendo la suciedad y el cansancio del día y de la noche escurrirse por el lavabo. Miré mi reflejo en el espejo roto. Vi a una viejita asustada, con ojeras profundas y el cabello enmarañado. Con los dedos, intenté peinar los mechones blancos, arreglándolos lo mejor que pude. Me lavé las manos, me las sequé en mi falda. No era mucho, pero fue un acto de recuperación de mi propia dignidad. Yo no era solo una víctima de las circunstancias. Yo era doña Rosa Montoya, y al día siguiente
Tenía una junta de negocios. Necesitaba estar presentable. Con un poco de mi dignidad restaurada, sentí que necesitaba un lugar para aquietar el alma y la mente, que giraba sin parar. La ciudad era demasiado ruidosa, demasiado agitada. Decidí caminar en dirección al Zócalo, el corazón de nuestra ciudad. Allí se erige la majestuosa Catedral Metropolitana. Entré, y el silencio y la grandiosidad del lugar me envolvieron como un abrazo. La luz, filtrada por los vitrales, creaba una atmósfera de paz. Me senté en una de las bancas de madera, oscura, al fondo, donde no molestaría a nadie. No recé con palabras, solo dejé que mi corazón cansado descansara. Observé a las pocas personas que, como yo, buscaban refugio allí, el techo altísimo que parecía guardar siglos de plegarias y esperanzas. Ese silencio sagrado me permitió, por primera vez, comenzar a pensar de verdad. En la quietud de la catedral, la avalancha de eventos de las últimas 24 horas comenzó a asentarse. El dinero, la fortuna. ¿Qué significaba eso? Mi primera imagen mental no fue de una casa lujosa, de viajes o de joyas. Fue la imagen de mi propio rostro reflejado en la ventana del coche de Ricardo mientras me abandonaba. Fue la sensación de la banca de hierro fría bajo mi cuerpo. Fue el sabor del atole caliente que me dio un extraño. Fue el miedo paralizante de la noche. Y entonces, pensé, ¿cuántas otras existen? ¿Cuántas otras mujeres de mi edad, quizás sin la suerte de un padre soñador, son vistas como una carga? ¿Cuántas otras son dejadas en un rincón, silenciadas, sus historias y sabiduría ignoradas, hasta que ellas mismas olvidan su valor? En ese momento, en el silencio de esa iglesia, una idea, frágil como la llama de una vela, pero terca, comenzó a nacer en mí. Esa idea no era un plan de negocios, sino una llamada del alma. Me vi construyendo un lugar, un refugio, un hogar, no un asilo frío e impersonal, sino una casa de verdad, con un jardín lleno de rosas y bugambilias, como la que había perdido, un lugar donde el olor a café de olla y pan caliente llenara el aire por la mañana, un lugar donde ninguna mujer mayor se sintiera invisible o inútil. Imaginé talleres de bordado y tejido, como los que mi abuela me enseñó, tardes de música con los boleros de nuestra juventud, y una gran cocina donde pudiéramos enseñarnos unas a otras las recetas secretas de mole de nuestras familias. Sería un lugar para celebrar la vida que aún teníamos, no para lamentar la que ya había pasado. Un hogar refugio de las rosas, pensé, un refugio para las rosas, como yo, que habían sido arrancadas de sus jardines. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, estaba frente a otro edificio. Este era más moderno, un despacho de abogados en un piso de oficinas. Mi apariencia todavía era la de una mujer pobre, pero mi postura había cambiado. Ya no era una pedigüeña, era una cliente. El licenciado Suárez era un hombre de unos 50 años, con una mirada seria y cansada, pero atenta. Me invitó a sentarme y me ofreció un café, que acepté con gratitud. Escuchó mi historia en silencio, sin interrumpirme. Vi la misma sombra de escepticismo en su mirada que vi en la chica de la notaría. Era comprensible, pero cuando terminé de hablar y puse sobre su escritorio la copia del registro que la muchacha me había dado, su expresión cambió. Tomó el papel, lo leyó cuidadosamente y el escepticismo dio paso a una concentración intensa. Pasó casi una hora al teléfono, hablando en términos legales que apenas comprendía, con gente de registros públicos y del gobierno de la ciudad. Con cada llamada, lo veía ponerse más serio, más compenetrado. Finalmente, colgó la última llamada, se recostó en su silla y me miró de una manera completamente nueva. «Doña Rosa», dijo, con una voz llena de un respeto que no oía desde hacía años. «Su historia es extraordinaria, y todo lo que me ha dicho es verdad. El terreno es suyo, legalmente y sin pleitos. El valor es astronómico». Entonces comenzó a explicarme los siguientes pasos, de forma clara y sencilla, como si hablara con una socia. Habló sobre proteger la propiedad, sobre los impuestos, sobre crear un fondo, un fideicomiso. Por primera vez desde que me dejaron en la Alameda, sentí que el caos tenía un mapa. Alguien estaba tomando las riendas, guiándome. Cuando nuestra reunión estaba terminando, el licenciado Suárez me miró mi pequeña maleta al lado de la silla,
y pareció notar, por primera vez, mi situación personal inmediata. Su expresión profesional se suavizó. Doña Rosa, antes de lidiar con millones, tenemos que encargarnos de la hora. ¿Tiene un lugar seguro donde quedarse? La pregunta directa y la preocupación genuina en su voz casi me hicieron llorar. Solo negué con la cabeza. Sin decir más, abrió su cartera, sacó una cantidad considerable de dinero y la puso en mi mano. Considere esto un adelanto de mis honorarios futuros, un préstamo de su propia fortuna, dijo con una leve sonrisa. Luego, llamó a su secretaria y le pidió que reservara una habitación en un hotel cercano, sencillo pero limpio y seguro, por una semana. Vaya a descansar, doña Rosa. Se lo merece. Mañana empezamos a trabajar de verdad. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, entré en un cuarto que era solo mío. Cerré la puerta, le puse el seguro y me senté al borde de una cama suave y limpia. Y allí, en el silencio y la seguridad de esa habitación de hotel, finalmente lloré. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de un alivio tan profundo, tan abrumador, que parecían lavar toda la suciedad y la humillación de mi cuerpo y de mi alma. El día más largo de mi vida había terminado. Los primeros días en ese hotel fueron como aprender a caminar de nuevo. Cada pequeña cosa era una novedad, un lujo que no sabía cómo aceptar. El primer baño caliente, sin prisa, dejando que el agua se llevara el cansancio y la suciedad de los últimos días, fue casi una experiencia religiosa. Dormir en una cama con sábanas limpias y suaves, sin el miedo de ser despertada o expulsada, era un milagro. El primer día, pedí comida al cuarto, algo que solo había visto en películas. Cuando el muchacho llegó con la bandeja, sentí una oleada de vergüenza, como si no me lo mereciera. Aún pensaba con la mente de la escasez. Conté el dinero que el abogado me dio, aún sabiendo que ahora tenía un océano de dinero esperándome. La pobreza, amigos míos, no está solo en el bolsillo, se instala en el alma y toma tiempo desalojarla. El licenciado Suárez fue mucho más que un abogado para mí. Fue un guía. En nuestra segunda reunión me dijo: Doña Rosa, antes de construir cualquier cosa, usted necesita reconstruirse. Necesita presentarse al mundo como la mujer que es ahora. Siguiendo su consejo, me envió a una tienda departamental elegante, en Polanco. Fue una experiencia extraña. Al entrar, con mis ropas gastadas, las vendedoras me ignoraron, mirando a través de mí como si fuera una pared. Pero entonces, una gerente vino corriendo, tras recibir una llamada de la oficina de Suárez. De repente, todas las sonrisas y atenciones se volcaron hacia mí. No compré vestidos de fiesta ni zapatos de tacón alto. Elegí ropa sencilla, pero de buen corte y tela. Faldas, blusas, un buen par de zapatos cómodos y un abrigo de lana de verdad, cálido y digno. No se trataba de lujo. Se trataba de mirarme en el espejo y ver a Rosa, no a la pobrecita que fue abandonada. Mientras yo me ocupaba de mí, Suárez libraba las primeras batallas en el mundo de los negocios. Me explicó que la mejor estrategia no era vender todo el terreno, sino solo un pequeño pedazo, para generar el capital inicial necesario para todos mis planes. Las reuniones estaban llenas de palabras que nunca había oído: due diligence, plusvalía, fideicomiso. Yo asentía con la cabeza, fingiendo entender todo, pero la verdad es que confiaba en él. Me mostraba mapas, planos, propuestas de constructoras. Yo solo entendía una cosa, y se lo dejé muy claro desde el principio. Licenciado, puede vender ese pedacito para sus negocios, pero el resto, la mayor parte de la tierra, no está a la venta. Nunca lo estará. Esa tierra tiene un propósito. Es para mi refugio. Él me miró, vio la firmeza en mis ojos y asintió. Como usted desee, doña Rosa. La tierra es suya. Como era de esperar, la noticia no tardó en filtrarse. No mi nombre, pero sí el movimiento en torno a uno de los últimos grandes lotes sin desarrollar de Santa Fe. El mundo de los negocios inmobiliarios en la Ciudad de México es un pueblo pequeño y chismoso. Ricardo, con su obsesión por el estatus y sus frágiles contactos, seguramente escuchó los rumores. Puedo imaginarlo en algún café caro, escuchando a un corredor hablar sobre un terreno Montoya que apareció de la nada y valía una fortuna. Puedo ver la confusión en su rostro,
luego la negación y finalmente el shock de la comprensión, el 20 cayéndole, la terrible y codiciosa revelación de que la vieja carga, el estorbo que descartó como basura en la Alameda Central, era la dueña de ese tesoro. El sabor de su café caro debió volverse muy amargo ese día. El contacto no tardó. Unas 2 semanas después de mi visita a la notaría, el licenciado Suárez me llamó al hotel. «Doña Rosa, tengo noticias». Su hija llamó a la oficina. Mi corazón dio un tropiezo doloroso. No fue Ricardo, con su arrogancia. Fue Mariana. La cobardía de él era predecible. La mandó a ella por delante, como siempre. Suárez me dijo que ella estaba desesperada por hablar conmigo, que no sabía dónde estaba, que estaba preocupada. Preocupada. La palabra sonó vacía, hueca. Sentí una oleada de tristeza, el dolor antiguo de la herida reabriéndose, pero por debajo de la tristeza había una capa de acero que no poseía antes. «No quiero hablar con ella, licenciado», respondí, mi voz firme. «Ni con él. Cualquier comunicación, a partir de ahora, será a través de usted. Por favor, dígale que estoy bien y que no necesito nada». Colgar ese teléfono fue mi verdadero primer acto de poder, con los abogados ocupándose de la venta y manteniendo mi antigua vida a distancia. Pude concentrarme en lo que realmente importaba. Comencé a trabajar en mi visión. Suárez me ayudó a formar un pequeño equipo, un joven arquitecto idealista llamado Mateo y una trabajadora social experimentada llamada Isabel. Juntos, comenzamos la búsqueda del lugar perfecto para el hogar refugio. Descarté la idea de construir en el terreno de Santa Fe. Ese lugar, para mí, era solo dinero. Su energía era fría, corporativa. Yo quería un lugar con alma, con historia, un lugar que se sintiera como un abrazo. Quería una casa en una colonia con árboles antiguos y calles empedradas, un lugar que recordara la belleza del México que amaba, quizás incluso cerca de donde todo se derrumbó, para resignificar la geografía de mi dolor. Y lo encontramos, en San Ángel, una colonia vecina a Coyoacán, famosa por sus plazas y sus antiguas mansiones coloniales. Era una casona, una casa grande de finales del siglo XIX, que llevaba años abandonada. La pintura estaba descascarada, las ventanas rotas, y el jardín, que era enorme, estaba invadido por maleza y enredaderas salvajes. Pero la estructura era magnífica. Tenía un patio central con una fuente seca, arcos de cantera, pisos de ladrillo y un olor a tierra húmeda y flores olvidadas. En cuanto entré por el portón de hierro oxidado, lo supe. «Es aquí», les dije a Mateo e Isabel. «A las Rosas les va a encantar este jardín». Ellos vieron el trabajo, la reforma gigantesca que sería necesaria. Yo vi el futuro, vi las risas en el patio, el olor a comida saliendo de la cocina y los rosales en plena floración. Algunos meses después, se completó la venta del primer lote. El licenciado Suárez me llamó a su oficina para firmar los papeles finales. Después, me mostró el estado de cuenta del fondo que había creado a mi nombre. El número era aún más absurdo que el que había visto en la pantalla de la computadora de la notaría. Miré ese pedazo de papel y no sentí nada. El dinero, en sí mismo, era frío y sin sentido. Era solo una herramienta, como un martillo o una pala. Una herramienta para construir lo que realmente quería. «Licenciado», le dije, empujando el estado de cuenta hacia él. «El primer paso ahora es crear la fundación. Fundación Hogar Refugio de las Rosas. Quiero todo legalizado, una organización sin fines de lucro. Yo seré la presidenta, pero quiero un consejo de gente buena y competente para garantizar que esto dure mucho más allá de mí». Mientras los arquitectos y constructores comenzaban a dar nueva vida a la vieja casona de San Ángel, Isabel, la trabajadora social, comenzó la labor más importante: encontrar a nuestras futuras residentes. Visitaba albergues públicos, hospitales y centros comunitarios, buscando a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. La primera historia que me trajo fue la de una señora llamada Elena, de 72 años. La familia la había convencido de vender su pequeño departamento, prometiendo cuidarla. En cuanto tomaron el dinero, la metieron en un cuartito en el fondo de la casa y meses después la dejaron en un albergue, diciendo que ya no tenían cómo mantenerla. La historia era un eco de la mía. Me reuní con Elena en un café. Era una mujer pequeña, encogida, con una mirada que pedía disculpas por existir. Sostuve su mano y le conté sobre nuestro proyecto.
Por primera vez en mucho tiempo, vi un brillo de esperanza en sus ojos. En ese momento, el refugio dejó de ser un sueño y se volvió real. La noticia de nuestro proyecto comenzó a esparcirse en los círculos correctos, no como un chisme de negocios, sino como un susurro de esperanza. Isabel y su red de contactos hablaban de la Fundación de las Rosas y su modelo innovador de acogida, enfocado en la dignidad y la celebración de la cultura. Un pequeño periódico de barrio publicó un artículo sobre la misteriosa benefactora que estaba renovando la vieja casona de San Ángel para crear un hogar para mujeres mayores abandonadas. El artículo no mencionaba mi nombre, a petición mía. Solo hablaba de la misión del lugar, garantizar que los años dorados fueran realmente dorados. Leer esas palabras fue una sensación extraña y maravillosa. Hacía pocos meses, yo era una mujer invisible, desechada en una plaza. Ahora, mis acciones, mi propósito, se estaban volviendo visibles. Ya no necesitaba un nombre. El refugio hablaría por mí. Un año después del día en que dormí en los escalones de una iglesia, se abrieron las puertas del Hogar Refugio de las Rosas. La vieja casona en San Ángel estaba irreconocible. Las paredes, ahora pintadas en un tono cálido de amarillo sol, parecían irradiar luz. El patio central tenía su fuente restaurada, y el sonido suave del agua corriente se mezclaba con la música de un trío de guitarras que tocaba boleros antiguos. El jardín, antes una maraña de maleza, era ahora una alfombra verde salpicada con decenas de rosales que yo misma había plantado. No hicimos una fiesta de gala para la prensa. La inauguración fue una celebración íntima para las 10 primeras residentes, mujeres con historias que resonaban con la mía, y para el pequeño equipo que hizo todo posible. Con un vaso de agua de Jamaica en la mano, solo dije unas pocas palabras. Bienvenidas a casa. Aquí, ninguna de nosotras es una carga. Aquí, florecemos. La vida en el refugio encontró su ritmo rápidamente, un ritmo dictado por el sol y las estaciones del jardín, no por relojes y reglas rígidas. Por la mañana, el olor a café de olla y pan dulce, recién horneado, se esparcía por la casa. Durante el día, el lugar bullía de actividades. En el salón de manualidades, instalamos telares de pedal traídos de Oaxaca, y las mujeres, muchas de las cuales tenían manos hábiles pero olvidadas, comenzaron a crear tejidos vibrantes. La cocina se convirtió en el corazón de la casa, un espacio donde las recetas de familia se compartían como secretos preciosos, entre risas y confidencias. Por la tarde, nos reuníamos en el jardín para leer, conversar o simplemente escuchar a los pájaros. No era una institución de caridad, era una comunidad. Estábamos curando las heridas unas de otras con la mejor medicina que existe, el compañerismo. ¿Mi papel en todo esto? Yo no era la dueña, la benefactora distante que visita de vez en cuando para una foto. Yo vivía allí. Mi habitación era igual a la de Elena y a la de las otras 8 mujeres. Sencilla, cómoda, con una ventana al jardín. Yo era Doña Rosa, la matriarca de esa familia improbable que habíamos formado. Me levantaba temprano para cuidar mis rosas, sintiendo la tierra húmeda en mis manos. Ayudaba en la cocina a picar verduras para la comida, pero mi tarea más importante era escuchar. Me sentaba con cada una de las mujeres, escuchaba sus historias, sus dolores, sus sueños olvidados. En sus ojos me veía a mí misma, y al compartir nuestras vidas, encontré una alegría y un propósito que ninguna cantidad de dinero podría comprar. No solo había construido un refugio, había reconstruido mi propio corazón. Los meses pasaron en una paz que nunca imaginé posible. Pero el pasado, a veces, tiene una forma de llamar a tu puerta cuando menos lo esperas. La noticia llegó una tarde de martes, casi 2 años después del día en que fui abandonada. El portero me llamó por el interfón, con voz vacilante. Doña Rosa, disculpe la molestia, pero hay una pareja aquí en el portón, un señor Ricardo y una señora Mariana. Dicen que son su familia y que necesitan hablar con usted urgentemente. Me faltó el aire por un segundo. Allí estaban, el mundo que había dejado atrás, llamando a las puertas del nuevo mundo que había construido. El silencio en la sala de estar, donde estaba con otras residentes, fue total. Todas ellas conocían mi historia. Todas ellas me miraron, esperando mi reacción. Elena, que ahora era una mujer de risa fácil y espalda erguida,
Se levantó y se acercó a mí, poniendo una mano firme en mi hombro. «No tienes que verlos, Rosa», dijo, con la voz llena de una ferocidad protectora. «Este es tu santuario. No les debes nada». Sus palabras eran un bálsamo, y una parte de mí quería aceptarlas. Quería mandarle decir al portero que no había nadie con ese nombre allí. Quería saborear la pequeña venganza de dejarlos afuera, en el frío, como ellos me dejaron a mí. Pero, al mirar los rostros de mis compañeras, mujeres que estaban aprendiendo a perdonarse a sí mismas y al mundo, supe que no podía hacer eso. Construir este lugar me enseñó que la verdadera fuerza no está en cerrar puertas, sino en tener el coraje de abrirlas, incluso cuando duele. «Déjalos entrar», le dije al portero, «pero pídeles que me esperen en el jardín central, solos». No los recibiría en una oficina, un lugar de poder y confrontación. Los recibiría en el corazón de mi refugio, en mi territorio, un lugar de vida y de paz. Caminé lentamente hacia el jardín, sintiendo el apoyo silencioso de mis amigas, que observaban desde lejos. Y allí estaban, cerca de la fuente. La vista fue impactante. Ricardo, siempre tan impecable y arrogante, parecía marchito. Su traje caro estaba arrugado, su rostro pálido y con ojeras. La arrogancia en sus ojos había sido reemplazada por una desesperación hueca. Mariana estaba aún peor. Delgada, encorvada, lloraba silenciosamente, las lágrimas corriendo por un rostro que parecía haber envejecido 10 años en 2. El contraste de ellos, figuras de derrota y desolación, con la belleza y la serenidad del jardín a su alrededor, era brutal. Ricardo fue el primero en hablar, después de un silencio incómodo. Su voz era ronca, desprovista de la confianza que la caracterizaba. No pidió disculpas. Su orgullo, aunque roto, todavía no se lo permitía. En su lugar, comenzó a soltar una historia de negocios que salieron mal, de malas inversiones, de deudas que se acumulaban. Contó que estaba al borde de la quiebra, que los acreedores amenazaban con quitarles todo, la casa, el coche. Su discurso era una letanía de autocompasión. Y entonces vino el golpe final. Me miró a los ojos y, sin una pizca de vergüenza, pidió dinero. Un préstamo, lo llamó, una cantidad exorbitante para salvar sus negocios. En ese momento, confirmé lo que ya sabía. No había aprendido absolutamente nada. Para él, yo todavía no era una persona. Era solo una solución a sus problemas financieros. Fue entonces cuando Mariana se derrumbó. Los sollozos silenciosos se convirtieron en un llanto convulso. «Basta, Ricardo», gritó, con una fuerza que no sabía que poseía. Y, luego, se volvió hacia mí, con los ojos rojos e hinchados. «Mamá, perdóname». Las palabras salieron rasgadas, llenas de un dolor genuino. No hay un día en que no piense en ese momento, en la Alameda, en tu rostro. Fui débil, fui una cobarde. Dejé que su ambición me cegara, que me convirtiera en un monstruo. Esta vida, esta búsqueda de dinero y estatus, me dejó hueca por dentro, mamá. Lo siento tanto. No era una excusa, no era una manipulación, era una confesión. La primera, cosa verdaderamente honesta que escuchaba de mi hija en muchos, muchos años. Escuché todo en silencio. Dejé que el eco de sus palabras, las de Ricardo y las de Mariana, se perdiera entre los rosales. Cuando el llanto de Mariana se calmó y un silencio tenso se instaló de nuevo, respiré hondo. Miré primero a Ricardo, con su desesperación egoísta. Luego, miré a mi hija, a la mujer rota en que se había convertido. Mi voz, cuando hablé, era tranquila, sin rabia, sin triunfo. Solo la calma de quien ha sobrevivido a la tormenta y ya no le teme al trueno. «No puedo darte dinero para salvar tus negocios, Ricardo», dije serenamente. «No porque no lo tenga, sino porque sería inútil. No puedes arreglar con dinero un negocio que fue construido sobre una base podrida de avaricia y falta de carácter. Sería como regar una planta muerta». Entonces, me volví hacia Mariana, que me miraba con una mezcla de miedo y esperanza. Extendí la mano, no para tocarla, sino en un gesto que abarcaba todo el jardín, la casa, la vida que pulsaba a nuestro alrededor. «Este lugar», continué, «no es un banco, es un refugio, es un hogar para mujeres que, como yo,
Lo perdieron todo y necesitaban un lugar para levantarse, para recordar quiénes son. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras la golpeara. Si no tienes a dónde ir, Mariana, si de verdad estás en el fondo del pozo, la puerta del refugio estará abierta para ti. Vi un destello de alivio en sus ojos, pero continué. Pero no como la hija de Miro Sentoses, la fundadora. Entrarás como cualquier otra mujer que necesita ayuda. Tendrás un cuarto sencillo, responsabilidades en la cocina y en el jardín. Tendrás que escuchar las historias de las otras y compartir la tuya. El camino de regreso, hija mía, comienza con la humildad. La elección es tuya. La reacción de Ricardo fue exactamente la que esperaba. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Luego se entrecerraron con furia. La idea de que su esposa, la señora Mariana fuera a trabajar en una cocina, como una sirvienta, era un insulto mayor a su honor que la propia bancarrota. Él esperaba un cheque, una transferencia bancaria, una solución mágica a sus problemas. Lo que yo ofrecí fue trabajo, humildad y redención, conceptos que le eran totalmente ajenos. No te vas a someter a esto, Mariana, siseó, agarrándola del brazo. Vámonos, yo resuelvo esto. La arrastró fuera del jardín, sin mirar atrás. Mariana, por su parte, me lanzó una última mirada por encima del hombro, una mirada que no pude descifrar, una mezcla de desesperación, vergüenza y quizás una semilla de anhelo. Se fueron, dejando atrás solo el sonido de la fuente y el perfume de las rosas. No sentí triunfo, solo una profunda y amarga tristeza por el camino que mi hija aún tendría que recorrer. La historia de la visita se extendió por el refugio, no como chisme, sino como una leyenda. Las otras mujeres me miraban con un nuevo tipo de respeto, una admiración silenciosa. Mi decisión de no usar mi dinero como un arma, sino como una herramienta de sanación, fortaleció el espíritu de nuestro hogar. La vida continuó a su ritmo tranquilo y curativo. Seguimos plantando en el jardín, cocinando juntas, tejiendo nuestras historias y nuestros hilos de colores. El incidente con Ricardo y Mariana sirvió para solidificar, para todas nosotras, el propósito de ese lugar. El hogar refugio de las rosas no era solo un techo sobre nuestras cabezas, era una declaración de principios. Era la prueba viviente de que el verdadero valor de una mujer no está en su cuenta bancaria, ni en la opinión de un marido o de sus hijos, sino en su capacidad para levantarse y ofrecer la mano para que otras también se levanten. Pasaron casi 2 meses. El otoño comenzaba a pintar las hojas de los árboles con tonos dorados. En una noche lluviosa, cuando la mayoría de las residentes ya estaban en sus cuartos, escuchamos un golpe insistente en el gran portón de madera. No era el sonido del timbre, sino de una mano golpeando directamente la madera. El velador, un señor amable llamado Jorge, me llamó a la casa principal. Doña Rosa, disculpe la hora. Hay una mujer aquí afuera, en la lluvia. No dice mucho, solo que se llama Mariana. Está sola y trae una maleta. Mi corazón se detuvo. La imagen era demasiado fuerte para ser una coincidencia. Una mujer, una maleta, una noche de desamparo. Era el eco de mi propio pasado, volviendo a mí de una forma que nunca podría haber previsto. Fui yo misma hasta el portón, con un paraguas en la mano. Le pedí a Jorge que lo abriera. Afuera, bajo la luz amarillenta del poste de la calle, estaba ella, Mariana, empapada por la lluvia, abrazada a una pequeña maleta, exactamente como la mía aquel día. Su rostro estaba marcado por el cansancio y el sufrimiento, pero había algo diferente en sus ojos. La arrogancia y la superficialidad habían sido lavadas por la tormenta de su vida. Me miró, no como una hija mirando a su madre, sino como una náufraga mirando un faro. No hubo un discurso dramático, no hubo una disculpa ensayada. Las palabras no eran necesarias. Simplemente sostuve el paraguas sobre su cabeza. Miré a Jorge y asentí. Luego, me volví hacia mi hija y dije, con la voz más serena que pude encontrar: «Bienvenida, Mariana. La cena está caliente. Isabel te mostrará tu cuarto». Los primeros tiempos de Mariana en el refugio fueron de un silencio profundo. Era como un animal asustado, que no sabía si podía confiar en la mano que le ofrecía comida. Cumplió sus tareas con una eficiencia silenciosa y sombría. Lavó ollas en la cocina hasta que sus manos se enrojecieron.
Ayudó a desherbar el jardín bajo el sol caliente. Escuchaba las historias de las otras mujeres durante las comidas, pero nunca contaba la suya. Las otras residentes, con la sabiduría que la vida les dio, le dieron su espacio. Entendían que la sanación es un proceso lento y, a menudo, solitario. Yo la observaba desde lejos, mi corazón de madre doliendo por su dolor, pero sabiendo que no podía interferir. Necesitaba encontrar su propio camino para salir de la oscuridad, y el primer paso era aprender a ser solo Mariana, no la hija de, o la esposa de. El deshielo ocurrió una tarde de primavera, meses después de su llegada. Yo estaba en el jardín, enseñando a una de las nuevas residentes cómo podar los rosales para que florecieran más fuertes. Mariana se acercó y, en silencio, comenzó a ayudarme, recogiendo las ramas cortadas. Trabajamos lado a lado por un largo rato. El único sonido era el de las tijeras de podar y el de los pájaros. Cuando terminamos, se sentó en una banquita de piedra a mi lado, las manos sucias de tierra. Nos quedamos mirando las rosas, rojas, blancas, amarillas. Nunca supe el nombre de ninguna flor, dijo, en un susurro, y entonces se volvió hacia mí, los ojos llenos de una claridad que no había visto en décadas. Gracias, mamá. Gracias por no haberme dado el dinero que te pedí ese día. Gracias por darme lo que realmente necesitaba. En ese momento, en medio del jardín, la herida que nos separaba finalmente comenzó a cicatrizar. Los años que siguieron fueron de un florecimiento constante. El hogar refugio de las rosas se convirtió en un modelo de acogida, respetado y conocido en toda la ciudad. Logramos ayudar a decenas de mujeres a reescribir el último capítulo de sus vidas con dignidad y alegría. Y Mariana, mi hija, floreció de una manera que nunca imaginé. Descubrió en sí misma una fuerza y una compasión que estaban enterradas bajo capas de inseguridad. Con el tiempo, se convirtió en el brazo derecho de Isabel, la trabajadora social. Era ella quien recibía a las nuevas residentes, pues nadie mejor que ella para entender el miedo y la vergüenza de llegar allí. Encontró su propósito, no en una mansión en una colonia de lujo, sino en el servicio humilde a aquellas que, como ella, se habían perdido. Y así, la vida me trajo de vuelta al punto de partida, pero en un lugar completamente diferente. Escribo estas últimas líneas para ustedes, aquí desde mi lugar favorito en el mundo, una banca de hierro forjado en medio de mi jardín, muy parecida a aquella de la Alameda Central. El sol se está poniendo, pintando el cielo con los mismos colores dorados y anaranjados de aquel día fatídico. Pero hoy no siento el frío del abandono, siento el calor de un deber cumplido. Mirando hacia atrás, entiendo que ser abandonada en esa plaza no fue el final de mi historia. Fue el comienzo violento y necesario de mi verdadera vida. Fue necesario que me quitaran todo para que pudiera descubrir el único tesoro que nadie jamás podría robarme, mi propio valor. A todos ustedes que leen mi historia, especialmente a aquellos que se sienten invisibles, olvidados o como una carga, quiero decirles una cosa. Su vida tiene valor. Su valor no está determinado por la opinión de sus hijos, por su cuenta bancaria o por su utilidad para los demás. Su valor es intrínseco. Es la suma de sus experiencias, de sus dolores, de su sabiduría. La superación, aprendí, no es olvidar el dolor o borrar el pasado. Es tomar los pedazos de tu vida rota y con las manos que aún tiemblan, construir algo nuevo. Es usar el abono de la humillación para cultivar las flores más hermosas de tu jardín. No esperen que alguien venga a decirles que importan. Díganselo a ustedes mismos, todos los días. Y en cuanto a Ricardo, se estarán preguntando. La verdad es que no sé y no me importa. Las noticias que llegan por terceros dicen que lo perdió todo y vive una vida amargada, culpando al mundo por su fracaso. Pero él ya no forma parte de mi universo. Mi mundo hoy no se define por las personas que me dejaron, sino por las que acojo. Mi mundo es la risa de Elena en la cocina, la concentración de una compañera en el telar, el brillo en los ojos de Mariana cuando ayuda a una recién llegada. Mi mundo es este jardín, estas rosas, esta familia que nació del dolor. Y en este mundo, mis queridos amigos, soy la mujer más rica que conozco. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como Doña Rosa enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Alguna vez has superado un desafío difícil en tu vida?
¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Inspirémonos unos a otros. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu camino de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora para descubrir otra inspiradora historia de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.